Bien, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Somos Misterios Kairos Toluca y queremos saludarte a que te encuentres. Del otro lado de la pantalla tenemos el servicio natural. Aquí es presencial y también tenemos el servicio a través de internet, donde te mandamos un fuerte abrazo. Quiero felicitarte porque tú eres sabio y has designado este tiempo lo has apartado para tener un mensaje de parte de Dios para tu vida. Gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia. Saludamos a la congregación que nos acompaña. Bendecimos a nuestros pastores, el apóstol Tim, Ronda. Saludamos a los pastores también que ahorita están sirviendo al Señor con alegría, con gozo. La pastora Carmen, les mandamos un fuerte saludo. El pastor Josué, pastor Soriel también, fuerte abrazo. Pastor Hugo, el pastor Juan. Híjole, tantos amigos que tengo pastores a quienes les extiendo un fuerte abrazo. Estoy muy contento de tener amistades que siempre nutren nuestro ministerio. El pastor John, el pastor Lucy. Gracias por todos estos corazones que Dios me ha permitido ir conociendo. Y a través de ellos somos retroalimentados en la fe. Dios quiere que tengas amistades que te retroalimenten en tu fe. Porque tú eres una persona de fe. Di conmigo, yo soy una persona de fe. Amén. Y quiero que sepas en esta mañana que Dios tiene un mensaje hermoso, poderoso para tu vida. Bendecimos tu vida y quiero que me acompañes. Somos Ministerios Kairos, tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos transmitiendo en vivo, esperamos que te conectes, que apartes un tiempo para el Señor, ahí donde quiera que te encuentres, en tu casita. No sé que nos vas a ver a través de la página de internet, donde también nosotros vamos a poder acompañarte constantemente, vamos a estar subiendo información para todo tipo de personas, niños, jóvenes, mujeres, varones, enseñanzas, cápsulas, ¿verdad? Inclusive testimonios. Me gustaría compartir con ustedes testimonios que pues vivimos, porque todos los días sufrimos de milagros. Aleluya, debes acostumbrarte a vivir milagros. Somos llamados a vivir milagros todos los días. Aleluya. Y quiero que vayamos a la siguiente imagen. Quiero que estemos orando por nuestros matrimonios. Tenemos matrimonios que son de gran bendición para este ministerio. Bendecimos el matrimonio de Luis, de Mauro, bendecimos el matrimonio de Abel, de Carlos y Mayela, ¿verdad? De Daniel, de Gerardo, de las personas que ahorita se me vienen a la mente. Bendecimos todos estos matrimonios, declaramos en el nombre de Jesús, porque dice la palabra en Génesis 18, ¿verdad? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Dios quiere que estemos acompañados y por medio de esta palabra, vemos que la compañía es importante. Los matrimonios son importantes para Dios. No quiere que estemos solitos, quiere que nos acompañemos ahí de nuestra pareja y esa es una gran bendición. Aleluya. También quiero que tengas en mente peticiones de oración. Si tienes una petición de oración o hay algo que quisieras que oráramos, que intercediéramos, con gusto escríbenos. Nos daría mucho gusto poder ser parte de tu milagro, ser parte de la bendición que Dios tiene para ti. Y puedes escribirnos a través de las redes, a través de un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook, a través de internet, o puedes visitarnos directamente a nosotros. Estamos para servirte, porque somos una iglesia intercesora. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos orando unos por otros, cuidándonos, ¿verdad? Jesús, cuando caminaba y enseñaba la palabra de Dios, sus discípulos le seguían. Y él tomaba tiempo para orar por ellos. Tomaba tiempo para orar, ¿verdad? Para tener un tiempo para ir con Dios.
Queremos que tú estés orando, que tú estés recibiendo milagros, que tú estés viviendo una vida sobrenatural todo el tiempo. Eso es a lo que estamos llamados a vivir. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Amén. Damos a la siguiente. Y pues bueno, te damos la bienvenida. Este es Ministerios Kairos. Bienvenidos a tu casa. Si alguna vez nos puedes visitar, nos dará mucho gusto que nos acompañes. Me gustaría que durante la prédica, la enseñanza, tomaras notas ahí en tu Biblia. Es importante que tomes y que traigas una Biblia ahí impresa. Lo más recomendable es que tengas una Biblia impresa, porque la Biblia impresa te permite hacer anotaciones que no olvidas, que no se borran, que permanecen ahí. Cuando tú vas a la Biblia, puedes recordar fácilmente qué habló Dios, qué te prometió, qué revelación te mostró, ¿verdad? Y puedes retomar, ¿verdad?, tu propósito, si es que en algún momento piensas que no tienes propósito. Sí tienes un propósito y está aquí en la palabra, y Dios te va a seguir revelando más aún. Aleluya. Y guarda silencio. Aquí esa es para aquí la congregación, y en internet, pues bueno, estamos ahí con ustedes. Y sonrían. Me gustaría que regalaran una sonrisa ahí a las personas que están. Saluden a la congregación. Hola. Y les mandamos un fuerte abrazo. Y quiero empezar hoy con la enseñanza. Y vamos a la siguiente imagen. Ahí está. Tenemos el Edén. Todas las caminatas. A través de la historia hemos visto cómo caminar se ha vuelto parte de nuestro día a día. Se ha vuelto parte de nuestra esencia. No podemos dejar un día sin caminar, ¿verdad? Adán y Eva caminaban junto con ¿quién? Con Dios. Ellos caminaban con Dios ahí en el huerto del Edén. Esa es algo imprescindible. Vamos a ver a la siguiente. Otra caminata que vale la pena destacar es la caminata de Abraham con Isaac, justamente cuando iban a hacer ahí un pacto, iban a hacer ahí algo con Dios. Abraham decidió salir, llevar a su hijo, caminar. Son tiempos donde tenemos que estar caminando, son tiempos donde nos estamos moviendo, nos estamos desplazando. También tenemos otra caminata singular, que es el pueblo de Israel. Durante 40 años estuvieron caminando, ¿verdad? Ahí moviéndose, y únicamente para cruzar el Mar Rojo, para que los mares fueran abiertos. Las caminatas nos enseñan algo importante, y vamos a ir a la palabra. Quiero que veamos en la palabra algo interesante el día de hoy, y vamos a ir al libro de Mateo, y nos vamos a enfocar en Mateo 14, del 1 al 12. Amén. Y Jesús acababa de hacer un milagro en este tiempo. Acababa de alimentar a 5,000 personas. La multitud los estaba siguiendo. ¿Y sabes cómo titulamos el mensaje del día de hoy? A prueba de tormentas. Tú eres una persona que está capacitada para vivir a prueba de tormentas. Fuiste diseñado para superar tormentas. A prueba de tormentas. Y bueno, Jesús, terminando de alimentar a las 5,000 personas, decidió apartarse un tiempo para orar y mandar a los discípulos en un viaje, ¿verdad? Mar adentro. Pero sin embargo, Dios estaba en este momento enseñando, ¿verdad?, que milagros estaban empezando a suceder dentro de su ministerio. Y vamos a la palabra. Está tu Biblia, Mateo 14, 1, y dice: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. ¿Sabes que Jesús tiene fama? La historia se divide antes de Jesús, después de Jesús. Jesús tiene fama. Dice, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Oh, perdón, es 14:13, perdón. Dice, oyéndolo Jesús, del 13 al 21, está hablando de la alimentación de los 5,000. Está hablando del milagro que está haciendo Jesús a través de la alimentación de los 5,000.
Pero quiero que nos enfoquemos, en el 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿verdad? Jesús, después de hacer este gran milagro, después de hacer esta gran hazaña, ¿verdad? Él decidió tener un tiempo de reserva, un tiempo de oración, donde él y Dios iban a empezar a tener una conversación. La gente, por lo regular, cuando estaba sucediendo este milagro, no querían que se fuera Jesús, porque él acababa de darle de comer a 5,000 personas aproximadamente. Las personas querían que Jesús se quedara ahí con ellos, pero Jesús reconoció que no era su tiempo, no era su momento. Para la gente era más cómodo vivir ahí, alimentándose, comiendo, ¿verdad? Sabiendo que Jesús les iba a estar proviendo, sabiendo que Jesús les iba a estar dando todo el tiempo alimento. Pero Jesús decidió mandar a sus discípulos mar adentro. Y desde el otro lado, él dijo, voy a orar al monte. Y fue y tomó un tiempo para orar. Mi pregunta es, ¿tú estás tomando tiempo para orar? ¿Estás tomando tiempo para tener un tiempo de calidad con Dios? ¿Una charla con el Señor? Es importante que tomemos tiempos para orar con Dios, ¿verdad? Después, Jesús mandó mar adentro a sus discípulos. Amén. Dice aquí en el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, ¿verdad? Porque el viento era contrario. Los discípulos estaban dentro del mar, ¿verdad? Y la barca se empezó a mover, se empezó a tambalear. Ahí en un momento de crisis, el viento empezó a soplar fuerte, empezó a soplar de una manera tan poderosa, ¿verdad? Que los discípulos empezaron a sentir este cambio. Es importante que tú y yo sepamos que Jesús, ¿verdad?, estaba orando en este momento, y de un momento a otro los discípulos se fueron mar adentro y la barca en un instante se movió. En un instante un viento fuerte se levantó. Yo no sé qué viento se ha levantado fuerte en tu vida. Yo no sé qué ha pasado en tu matrimonio. No sé qué ha pasado en tus finanzas, en tus negocios. Tal vez se esté levantando un fuerte viento. Tal vez algo esté sucediendo ahí. Pero te quiero decir algo. Dios está orando. Dios y Jesús están teniendo un impacto en tu vida. Dios está al pendiente de lo que está sucediendo contigo. Tú no estás solo. ¿Has pensado que las cosas no te han funcionado? ¿Has pensado que las cosas no te han resultado del todo? Quiero decirte que Jesús está contigo. Amén. Y seguimos un poquito adelante. Dice aquí. Por lo regular, cuando en nuestra vida cristiana las cosas marchan bien, ¿verdad?, nos solemos olvidar de Jesús. Hay personas que se olvidan de Jesús porque las cosas les empiezan a marchar bien, creen que no necesitan, ¿verdad?, más, porque ellos están muy bien, ellos están caminando bien, todo les está resultando bien. Pero hay un tiempo donde tú y yo tenemos que entender que sí necesitamos de Dios. Y Jesús les quería dar una lección a sus discípulos, les quería dar una lección de vida, y los mandó mar adentro, los mandó mar adentro, los mandó mar adentro. Y en este momento, gracias, y en este momento cuando los manda mar adentro, es un momento donde los prueba, es un momento donde los pone a prueba, ¿verdad? Y ellos están pensando que algo está pasando ahí en el mar y que Jesús no está con ellos. ¿Sabes que Jesús sí está con ellos? Jesús está presente en todo momento. Pero esto es interesante porque Jesús le quiere enseñar a sus discípulos que deben de aprender a mirar solo a Él. Los discípulos estaban acostumbrados a caminar con Él, a vivir milagros con Él, a estar todo el tiempo pensando que Dios iba a resolver todo, que Jesús iba a resolverles todo.
Pero hay un tiempo en esta barca donde se encuentran los 12 discípulos, Jesús está del otro lado y en ese momento se levanta un fuerte viento y este fuerte viento sacude la barca y cuando la barca es sacudida, dice la palabra que todos los discípulos de Jesús empezaron a tener miedo, empezaron a tener pánico, invadir sus corazones. Dios quiere que quites la mirada de Él. Este es un tiempo de prueba. Es que a ti va bien y dices, no, yo estoy bien. No me voy a congregar, no voy a diezmar. Mi negocio está marchando perfectamente. Mi negocio está funcionando perfectamente. Entonces, es importante que no quitemos nuestra mirada de Jesús. Porque la palabra nos enseña claramente que Jesús estaba orando. Jesús estaba orando en un lugar, los discípulos estaban yendo mar adentro y de repente ellos estaban en un lugar donde el aire y la tempestad empezó a azotar la barca y Jesús estaba orando, pero de un momento a otro dice la palabra que se turbaron. Ellos se turbaron, vamos a hablar aquí. Y la barca estaba en medio de mar azotada por olas porque el viento era contrario. Cuando tú vas cumpliendo lo que Dios te dice que tienes que hacer, seguramente también se van a levantar olas, se van a levantar fuertes, se van a levantar personas, ¿verdad? También, que van a ir en contra de lo que Dios te había mandado a hacer y que tú piensas que no vas a llegar, porque dice la palabra que la barca estaba en medio del mar y era la 4:00, ¿verdad? De la noche. Era la 4:00 de la noche. Estamos hablando entre 7 y 8 horas remando, 7 horas, 8 horas de luchar contra un viento fuerte que se está levantando. Tal vez tú estás luchando ahí con algo, estás batallando fuertemente con algo y llevas el tiempo hasta contado. Y dices, ¿por qué no pasa esta situación? ¿Por qué sigo en este problema y por más que me esfuerzo no avanzo? Dice la palabra que ellos remaron un largo tiempo, entre 7 y 8 horas más o menos es un tiempo calculado. Eran las 3:30 de la madrugada más o menos. Nadie quiere estar ahí a las 3:30 de la madrugada remando adentro del mar y todavía eso con unas olas fuertes que están azotando tu barca. Están azotando tu barca y tu barca está a punto de irse para abajo. Pero está interesante todavía. Me gusta la historia. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Tal vez hay personas que en medio de una tribulación sienten miedo. Quiero decirte algo, no es malo tener miedo. Es algo que nos sucede a todos. Los discípulos tuvieron miedo y ahí sucedió en ese momento porque la tribulación estaba tan fuerte, la barca se estaba a punto de mover, estaba a punto de caer. Los discípulos sentían que morían, yo creo, es algo terrible. Y dice más adelante, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús te invita a que tengas ánimo, a que tengas ánimo, buen sentido, tengas ánimo. Quiere que Él te levantes en medio de una tempestad, quiere que no te atormentes junto con ella, que no entres en temor. Sabe que si en esta situación te invade el temor y tu corazón es afectado por causa del temor, entonces tú vas a tener y vas a bajar tus defensas. Vas a bajar tu fuerza espiritual, tu espíritu se va a menguar, tu espíritu va a decaer. Últimamente hemos estado hablando y se ha estado hablando del coronavirus y cada vez pareciera que el coronavirus es grande, es poderoso, es terrible y está afectando al mundo entero. Pero te quiero comentar algo. En realidad, el coronavirus no es tan fuerte como lo están manifestando. No es tan fuerte
A veces nosotros solemos hacer las tribulaciones y los vientos tan fuertes, los engrandecemos la obra del enemigo. Hablamos más de los problemas, hablamos más de la falta de economía, hablamos más de la falta de relaciones, hablamos mal de nuestro matrimonio y solemos expresarnos de esta manera. Engrandecemos los problemas de una manera sobrenatural. Los problemas no son más grandes que Dios. Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier tormenta, que cualquier tribulación que se levanta, porque Dios es Dios. Si algo puede caracterizar a Dios es que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Dios es el principio, ese fin. Ese es nuestro Dios. Es alguien que se está levantando con poder, que se está levantando con autoridad todo el tiempo. Él está en el cielo. Ningún problema es más grande que Dios. Ningún problema, absolutamente. Dice la palabra, ¿verdad? Que les dijo, tened ánimo. Yo te digo a ti hoy, ten ánimo. Ten ánimo en tus finanzas, ten ánimo en tu matrimonio, ten ánimo en tus relaciones con tus hijos, ten ánimo en medio de esta sociedad, ten ánimo en medio de la tribulación y de la enfermedad, ten ánimo. ¿Sabes por qué visitamos a los enfermos al hospital? ¿Sabes por qué oramos por la gente de allá afuera? ¿Por qué oramos por la gente que necesita ayuda? Porque necesitan que alguien les diga, ten ánimo. Ellos necesitan tener ánimo. Aún las personas que están en hospitales necesitan tener ánimo. Por eso es que vamos y les damos una palabra, ¿verdad?, de Dios, que los fortalece, que los levanta. Quiero que tengas ánimo en este día. Que acabando esta enseñanza vayas y compartas de este buen ánimo. Ten ánimo en esta mañana. Aleluya. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay algo importante en este versículo. Estaban los 12 discípulos metidos en la barca y las olas estaban empezando a azotar el mar, la barca. Entonces los 12 discípulos estaban distraídos atendiendo la situación. Se va a hundir la barca. La situación se está poniendo cada vez más fea. Sus ojos están puestos en una tribulación que es temporal. Todas las tribulaciones son temporales. No hay tribulación que dura toda la vida. No hay una tribulación que te va a definir y que va a definir tu futuro. No existe. Los 12 discípulos estaban ahí poniendo sus ojos en la circunstancia que estaban viviendo en ese momento, pero solo uno, escucha, solo uno levantó su mirada. Levanta tu mirada donde quiera que estés. Si tú estás escuchando esto, quiero que levantes tu mirada. Si estás pasando por situaciones financieras, levanta tu mirada. Busca la presencia de Dios. Pedro se acordó. Pedro reconoció la voz. Quiero que levantes tu mirada ahí en medio de la tribulación, ahí en medio de esta cosa que te está queriendo azotar, y que levantes tu mirada y que tengas una relación con Él, porque Pedro dice, si eres tú, vamos una vez más, dice, y él dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro empieza a tener una conversación. Si tú quieres salir de una tempestad, de una tribulación, de un problema, empieza a tener una conversación con Dios. Es importante que tú converses con Dios. Y en el versículo siguiente, cuando tú inicias una conversación con Dios, Dios responde inmediatamente. En el versículo 29, luego le responde. Luego le dice, aquí estoy. Dime, ¿qué pasó? No sientas que no te ve, no sientas que no te escucha. En cuanto tú hablas, Él responde. Y dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, en el momento que Jesús le dice, ven, Pedro decide bajar de la barca, baja sus pies de la barca, ¿verdad? Hay una obediencia. Jesús le da una indicación. ¿No es que Pedro camina sobre las aguas?
Eso es lo que nosotros vemos a simple vista, porque dice la palabra, dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en realidad Pedro no estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre la palabra que Jesús le estaba mandando. Camina sobre la palabra, camina sobre las indicaciones de Jesús, camina sobre lo que Jesús está hablando, sobre lo que la palabra está expresando. Toma una palabra y camina, tómala como verdad, porque la palabra es la verdad, y activa tu fe. En ese momento, Pedro decide bajarse de la barca, ¿verdad? Y caminar y mirando a Jesús, toma la palabra como una verdad y la pone en acción, la activa. Y en ese momento, Pedro está caminando sobre las aguas, sobre la palabra de Jesús. Pero hay algo triste aquí también. Dentro de este versículo hay algo que también les llama mucho la atención. Solo Pedro reconoció al maestro. Solo Pedro bajó de la barca. Los demás decidieron permanecer en su zona. Permanecieron en la barca. No se movieron. Prefirieron seguir en la tempestad, aunque el maestro estaba delante. Ellos prefirieron agarrarse de la barca y empezaron a moverse ahí, hasta que las aguas empezaran a calmarse, pero todavía no llegamos ahí. Ellos están en una tribulación y prefieren estar en una tribulación que voltear a ver el rostro de Jesús, de seguir a Jesús y de caminar en pro de lo que es una palabra que Dios hace en ese momento. Pero en la iglesia hay muchas personas que van a decidir quedarse en su zona de confort. Van a decidir quedarse en una zona donde es más cómodo. Pedro, aún a pesar de ser el hombre más rejego, el más terco, era el hombre que más buscaba de Dios, que buscaba más de su presencia, más aprender de él. Es el mismo hombre que decide bajar, que levanta la mirada primero, que lo ve, que tiene una conversación con él, que le dice, mira, yo no voy a ir en mis fuerzas. Mira, yo quiero bajarme de este lugar, me quiero bajar de esta barca, pero si tú no me dices que yo baje, yo no voy a bajar. Entonces, Pedro no se mueve por emociones totalmente como a veces pensamos que Pedro se mueve por emoción. En este momento, Pedro dice, Él es Jesús, y si Jesús dice que yo me mueva, yo me voy a mover. Si Jesús dice, no te muevas, pues no me muevo. Jesús espera que Pedro obedece la palabra de Dios. Y Pedro obedece inmediatamente, baja, se mueve. En la iglesia hay muchos que se van a quedar, hay muchos que van a permanecer y se van a preferir ahí, esperar a que la situación mejore. No, 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 no. Tú busca la presencia de Jesús, pídele revelación a Jesús y muévete conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver qué pasó en adelante. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. O sea, Pedro, una vez que estaba caminando sobre la palabra, ¿verdad? Dejó de poner sus ojos en Jesús, dejó de poner sus ojos en el maestro. Y en ese momento, empezó a hundirse. La tribulación lo empezó a consumir. La situación y el fuerte viento lo empezaron a agredir. Es impresionante cómo cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, quitamos nuestra mirada de Jesús, las circunstancias empiezan a empeorar. Parecía que todo te iba bien, parecía que las circunstancias estaban funcionando bien, pero de repente
quitas tus ojos de Jesús, empiezas a hundirte en una situación peor aún de la que estabas, en un problema terrible. Pero Jesús está ahí, Él no se ha apartado, Él está mirando todo esto. Los demás discípulos que decidieron quedarse dentro de la barca están viendo el espectáculo. Yo no sé si llevaban palomitas, yo no sé si llevaban para entretenerse, estaban viendo todo el show. Estaban viendo algo impresionante, nunca antes visto. Pedro caminaba sobre las aguas, sobre la palabra de Dios, y de repente están viendo cómo se empieza a hundir, porque deja de poner sus ojos en Jesús. Y vamos a ver cómo nos expresa la palabra lo siguiente. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, sálvame, Señor. Él pidió rescate. Tú tienes que aprender a pedir rescate de Dios, rescate de Jesús. ¿Sabes? Necesito ayuda. Reconoces que tú no puedes, que necesitas ayuda del Señor. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer. El Señor te va a refortalecer. Porque la fe está en ti. Quiero decirte que tu fe es suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Tú te basas en la palabra y caminas conforme a la palabra y tu fe es más que suficiente. Tú activas la fe en el momento que obedeces la palabra de Dios. Aleluya. Entonces dice, y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué? Estábamos bien, estabas caminando hacia mí, el propósito lo estás cumpliendo, no te vayas para acá, no te vayas para el otro lado, permanece en mi palabra, quédate ahí donde yo te dije. Hombre de poca fe. Mira, cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, nuestra fe empieza a cambiar. Empezamos a entrar en pánico. Empezamos a tener miedo. Porque empezamos a ver las circunstancias, los vientos fuertes empezamos a observar. Y nuestra fe empieza a menguar. Y por eso le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué tuviste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no creíste? Quiero invitarte a que hoy creas, a que tu fe sea fortalecida por el medio de la palabra de Dios, que tu fe sea respaldada por la palabra de Dios y por tus acciones, que tus acciones correspondan a tu fe. Si tú has decidido caminar con Jesús, seguir a Jesús, mantente, no te distraigas. El mundo quiere distraerte. El mundo te quiere sacar de la jugada. Mas Jesús quiere que cumplas con el propósito por el cual fuiste enviado. Amén. Dice aquí, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En el momento que Pedro le pide ayuda, ¿verdad? Jesús le brinda la ayuda y ambos suben a la barca. Ambos suben al barco donde están los 12 discípulos, los demás discípulos. Entonces dice la palabra que ambos subieron y y el viento se calmó. ¿Sabes? El viento se va a calmar. Cuando tú caminas con Jesús, cuando tú te mueves con Jesús, el viento se calma. El viento no hace nada. Las tempestades pasan y todo llega y se pone en su lugar. No creas que tu situación te va a definir. No creas que lo que estás pasando va a marcar tu vida por completo. Son pruebas y tú estás diseñado para estar y ser a prueba de tormentas. Tú eres una persona que está diseñado a prueba de tormentas. No importa que se levante, no importa que suceda aquí, tú y yo lo vamos a superar. Somos sus hijos, somos sus amados hijos. Por eso es que tú y yo tenemos
esa fe poderosa, porque cada día nos fortalecemos en la palabra, caminamos en la palabra y no somos distraídos por las acechanzas del enemigo. Es cierto que se pueden levantar vientos fuertes, tempestades que te pueden ahí distraer, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Tu permanencia, tu enfoque en Jesús, te va a permitir superar todo tipo de pruebas. Yo creo en una iglesia fuerte, en una iglesia triunfante. Creemos que somos parte del reino de Dios. Creemos que somos parte de una generación de cambio. Somos parte de una familia de la fe que aumenta, que crece, que se fortalece todos los días, que camina en victoria y no en derrota, que camina en gloria y de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso compartimos la palabra, por eso llevamos el mensaje de la fe, por eso nosotros nos fortalecemos, nos investimos con la armadura de Dios cada día. Porque sabemos que tanto siendo cristianos y los que no son cristianos, los que no leen la palabra, todos vivimos pruebas. La diferencia es cómo las enfrentamos. ¿Cómo enfrentas las situaciones? ¿Tu fe obedece a la palabra? ¿O tu fe obedece a tus emociones? ¿Cómo eres movido? Quiero que seas movido porque tu fe obedece a la palabra y estás alineado a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver aquí. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Muchas personas va a ver así. O sea, cuando está la tormenta, ¿verdad? Están viendo cómo te comportas, cómo enfrentas tus situaciones, tus problemas, tus relaciones. Y prefieren no bajarse, quedan en una zona de confort ahí. Y una vez que pasa la tormenta, que pasa el problema, que pasa la situación, la enfermedad, la escasez, Él es verdaderamente Hijo de Dios. Él es un buen cristiano, sí es cierto. Pero mientras está la tormenta, mientras está la prueba, nadie da un peso por ti. Y mira, ellos caminaban con Jesús, caminaron, vieron milagros, vieron señales, multiplicación, sanidades, liberaciones de demonios. Ahí. Y en ese momento, todos deciden quedarse en la barca. Hay muchos cristianos que van a quedarse ahí. Muchas personas que no deciden cambiar, que no deciden crecer, que no deciden arriesgarse más. Muchas personas que se van a quedar en la ola pasada, en lo que hicieron años atrás. Estamos viviendo un tiempo donde la tecnología, la programación, los medios, las aplicaciones, están empezando a tener un control absoluto de todo, absolutamente de todo. Y las personas que no se monten a la ola de tecnología y desarrollo y crecimiento, se van a quedar ahí. Tenemos que estar avanzando, caminando, creciendo en la fe. Tenemos que empezar a subirnos, ¿verdad? A como viene. No es fácil saber que vienen problemas y que tienes que enfrentarlos con la fe, porque ¿sabes que muchas personas te están mirando? Yo puedo pensar, tal vez Pedro dijo, ¿qué tal si me bajo de la barca y ¡pum!, me hundo? Y los discípulos que me están observando, mis colegas que me están observando, se ríen de mí, me lastiman. Pero él decidió no enfocarse en ellos y se enfocó en Jesús, se enfocó en la palabra que Jesús le mandó, ven, y la tomó como una verdad, y la verdad la hizo una realidad y obedeció al instante. Quiero destacar algunas cosas. Jesús sabe qué está pasando en tu vida. Él sabe qué estás atravesando el día de hoy. Él no está
Él no está perdiendo su tiempo, Él está orando, ¿verdad? Está ahí en la presencia, está observando, está intercediendo por ti, está a la expectativa de lo que tú estás viviendo cada día. Él está presente todo el tiempo. Aleluya. Jesús, cuando en medio de esta situación los discípulos estuvieron en tribulación, Jesús vino a ellos. Jesús acudió a ellos. Jesús sabía que ellos iban a estar en un problema. Jesús sabe que tienes problemas. Pero Él espera que tu fe en ese momento la saques, que en ese momento la demuestres, la actives, porque Él sabía que se tenía que ir en un tiempo. Y sus discípulos tenían que practicar su fe, poner en acción su fe y moverse. Muévete, empieza a activar tu fe, empieza a desafiar, a hacer lo que no hacías, porque hacemos cosas que todo el tiempo nos están funcionando y nos preferimos mantener ahí, pero no crecemos. Si quieres crecer, si quieres hacer cosas sobrenaturales, empieza a hacer cosas diferentes. Empieza a caminar, empieza a moverte diferente, empieza a activar tu fe de una manera completamente diferente. ¿Todos los discípulos tuvieron miedo? Absolutamente. Y unos se quedaron paralizados. No te quedes paralizado ahí donde estás. No te quedes paralizado en medio de tu situación. Vive, ¿verdad? Vive la palabra de Dios. Camina conforme a la palabra de Dios. Mantente firme en todo tiempo. Ahora, Jesús, cuando se acerca a los discípulos, les dice tener ánimo. Jesús quiere que tú y que yo tengamos ánimo. Es cierto que vamos a vivir ahí situaciones que nos ponen en problema, pero si tú y yo aprendemos a tener ánimo en medio de una circunstancia como esa, vamos a aprender a sobrepasar cualquier situación, cualquier tempestad, cualquier viento. Ahora, la fe no es ciega. La fe se informa. Pedro, cuando estaba en el momento de estar en la barca, Pedro le dice a Jesús, Jesús, si en verdad eres tú, ordena que vaya hacia ti. Pedro decide informarse, decide documentarse. La fe se documenta, la fe tiene una base. La fe no es algo ciego, sino es emoción. Son impulsos. Hay personas que se van a mover por impulsos, por emociones, por reacciones. Pero la fe no obedece a las emociones. No obedece a la presión. Pedro tuvo que tomar decisiones en ese momento y tuvo que tomar una decisión basada en la palabra que Jesús estaba enviando. Él no te va a dejar que te hundes. Él no va a dejar que te sumerjas en ese problema cada vez más, sino cuando tú crees que necesitas ayuda, le dices, Señor, ayúdame, necesito esto, necesito aquello. Él te va a dar la mano, te va a levantar, te va a llevar a un lugar seguro y tu barca, tu tempestad, la situación en donde estabas va a mejorar. No es en tus fuerzas, no es en tu ánimo, es en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios, en el poder de la fuerza de Jesucristo. Él es el que te levanta, Él es el que va. Pedro obedece al llamamiento. ¿Tú estás obedeciendo al llamamiento? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estás tratando de actuar, de comportarte, de dirigirte, de que tu fe sea canalizada conforme a la palabra de Dios? Es necesario que tu fe la canalices hacia la palabra de Dios. Amén. Ahora, quiero destacar 4 cosas que sucedieron aquí. 4 milagros que vimos a través de esta prédica o esta enseñanza. Jesús calma las tormentas, ¿sí o no? Jesús calma cualquier tormenta. No hay tormenta en tu vida que no resuelva el Señor.
No hay tormenta en tu vida que no sea resuelta. Toda tormenta el Señor es capaz de resolverla. Absolutamente toda. 2. Jesús camina sobre el agua. Jesús le da una muestra a sus discípulos, como el maestro que es, de que sí es posible. Jesús primero nos enseña, nos muestra, y después nosotros obedecemos y replicamos lo que hace nuestro amado Jesús. ¿Verdad? Tercer milagro, Pedro camina sobre las aguas, replica lo que Jesús hace. Decide obedecer, camina sobre las aguas y se mantiene en ese lugar. O sea, 3 milagros. Y el último dice, el barco fue transportado inmediatamente. Dice la palabra, y quiero que vayamos a Juan 6:21. Juan 6:21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Quiero que notes la palabra enseguida. En el momento que Jesús y Pedro suben a la barca, esto supera los Guinness Records. En la historia no hay un Guinness Record que haya superado la marca de Jesús. Dice que la palabra que en cuanto ellos subieron a la barca, que regresaron a la barca enseguida llegó al lugar a donde tenían que estar. O sea, en el momento que se suben, la barca fue transportada de una manera sobrenatural, una velocidad incalculable. Inmediatamente es ya, ahora. En el momento que tú decides caminar con Jesús, agarrarte de Jesús, tu problema es inmediatamente resuelto. No se espera, los problemas se resuelven. La fe no espera, la fe recibe. Quiero que anotes esto, la fe no espera, la fe recibe. Tu fe ahora mismo está recibiendo. Tú no esperas recibir un milagro de sanidad, ya lo recibiste. Tú no esperas que tus finanzas sean resueltas, ya fueron resueltas, ahora eres próspero. Tú no esperas que la situación de esta enfermedad y esta pandemia que estamos viviendo se resuelva. En el nombre de Jesús ya está resuelta. Nosotros tenemos que caminar, tenemos que engrandecer su obra, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir compartiendo la fe. Porque la fe, cuando tú caminas con Jesús, es inmediata, es ya, es ahora. Te levantas en el nombre de Jesús, te activas, te fortaleces. Tal vez estás diciendo, no me van a dar mi trabajo. No, sí te van a dar tu trabajo. A ver si me pagan más. No, sí te van a pagar más. Ay, a ver si me sano. No, sí sanas. Y empezamos a orar y creemos que lo que está sucediendo aquí empieza a ser algo sobrenatural, algo que empieza a activar tu fe, algo que empieza a ser extraordinario. Amén. Dios te va a llevar a una velocidad impresionante, de 0 a 300 kilómetros por hora. Hay una velocidad en la que te vas a tener que agarrar. Y todos estamos aprendiendo, ¿verdad? En medio de esta tribulación a crecer. Tenemos que enfrentar el crecimiento. No es cómodo, no es cómodo para los que no lo hacíamos, por ejemplo, predicar por internet y predicar a la congregación al mismo tiempo. No es cómodo. La tormenta nunca va a ser cómoda, va a ser un lugar en el que tú no estás cómodo, te sientes incómodo, pero en medio de esa incomodidad Dios te va a fortalecer. En medio de esa situación incómoda es que va a haber crecimiento. No puede haber crecimiento si no hay situaciones como estas. Tal vez es necesario que las situaciones de tormenta, de tribulación, de angustia, de escasez financiera sucedan. Tal vez es necesario para que tú crezcas, para que tú avances hacia lo que Dios tiene para ti. Amén. Ahora, las pruebas suelen venir después de ver y estar en la cumbre. Hay veces que estamos viviendo bien y nos está yendo bien y de repente, ¿verdad? Vienen las pruebas y no sabemos qué hacer.
Estamos viviendo situaciones que nos están yendo bien, estamos cómodos, nos está funcionando todo y no buscamos a Dios, nos olvidamos de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar, dejamos de evangelizar, de orar por enfermos, de visitar a las familias, de abrir células y todas estas cosas que tenemos que hacer. Porque te va muy bien, no tienes necesidad, pero en el momento que viene una tribulación, ¿verdad? Lo primero que haces es, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, sáname, restáurame. Y está bien. A veces es necesario que pasen las tribulaciones, porque muchos a través de ello buscan a Jesús. Y así es. Pero no tenemos que esperar a que suceda esto. No tenemos que esperar a que estas cosas sucedan. Si Dios, ¿verdad?, nos está dando la oportunidad de acercarnos cada día a Él, de leer su palabra, de orar, de alabar, de agradecerle, no tenemos que esperar a que vengan estas tribulaciones, porque ese nos va a ser entonces un estilo de vida de adoración, donde yo no me espero a que llegue el domingo para adorar a Dios o para leer la palabra si no se vuelve un estilo de vida. Todos los días oro, todos los días leo la palabra, todos los días me comporto, activo mi fe, me muevo. Amén. Otra cosa que nos enseña es que nosotros no tenemos el control del tiempo, ni de las pruebas, ni de las circunstancias. Dios está en control. Dios está en control de las pruebas. Rinde ahí al Señor cualquier área, cualquier necesidad. Dios está en control de todo. Tienes que reconocer tu insuficiencia. Tienes que reconocer que necesitas ayuda. Si tú reconoces que necesitas ayuda, Él va a acudir. Él lo va a hacer por ti. Él te va a llevar de la mano a un lugar seguro nuevamente. Él te va a fortalecer en todo tiempo. Esa es la fe. No es que te permaneces así con la vista hacia abajo. Levantas tu mirada. Pedro levanta su mirada, ve a Jesús y dice, si en verdad eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y enseguida así fue. Por eso no quitamos la vista de Jesús, no apartamos nuestros ojos del Maestro. Amén. Tienes que tomar también una decisión. A veces las circunstancias te meten en opresión o te meten en esclavitud, persecución, y las decisiones las tomas bajo estos criterios. Tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús y decir, esto no me va a controlar a mí. Yo he vencido al mundo porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Cualquier situación no es más grande que Dios. Jamás. Es ahora. Por eso no te afecta. Pedro anhelaba algo. Pedro quería estar donde estaba Jesús. Pedro no quería estar en su barca. No quería estar en la tormenta, en la tribulación. Pedro quería estar en la presencia de Jesús, junto con él. Donde Jesús estaba, Pedro quería estar. Por eso sale de la barca. Sabe que la barca no es un lugar más seguro que estar con Jesús. Muévete hacia donde está Jesús. Pregúntale, ¿qué tienes que hacer? Si tienes que tomar decisiones en tu negocio, si tienes que tomar decisiones en cuanto a tu salud, si tienes que orar por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, dile al Señor, necesito ayuda. Él te va a acudir a ti. Él te va a fortalecer en todo tiempo. Él te va a llevar a un lugar seguro.
Y cuando te tomas de Él, cuando tú te agarras de Él, tu problema es trasladado de una manera sobrenatural a una situación segura. La tempestad se vuelve bonanza. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Aprendemos a caminar con Él, a poner nuestros ojos en Él, a adorarle, agradecerle, hacer lo que Él hacía. Y por eso nosotros tenemos que entender que permanecer en la barca no es más seguro que permanecer en Jesús. Permanece en Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabamos, bendecimos tu obra. Sabemos que tú eres el maestro por excelencia. Milagros, prodigios, señales, sanidades, restauraciones habrá en ti. Reconocemos que no somos suficientes, que somos incapaces y que te necesitamos. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra empresa, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra vida por completo, porque sabemos que en tus manos todo está seguro. Sabemos que tú acudirás a nuestro oportuno socorro, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú estás intercediendo aún por nosotros. Y anhelamos cada día más de ti. Queremos caminar como tú caminas. Queremos hablar como tú hablas. Queremos ser como tú eres. Te amamos, Señor. Y te rendimos gloria y honra, alabanza por los siglos. Tú eres el Rey y mereces toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues eso fue todo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendice.